El sonido del cristal roto no fue lo que me despertó, sino la forma en que el silencio regresó después, como una ola fría que inunda una playa. Valeria estaba de pie, justo donde terminaba el rectángulo de luz de la luna que entraba por la ventana del salón, su silueta temblando ligeramente. Yo me levanté de golpe, la manta cayendo al suelo, sintiendo el aire espeso y cargado de una toxicidad que no era física, sino emocional. Habíamos pasado la noche en un silencio tenso, que era más aterrador que cualquier grito. 2 horas antes, me había despertado y la encontré sentada en el sofá, vestida completamente, con esa expresión de mármol que conocía demasiado bien. Era la expresión que ponía cuando había tomado una decisión irrevocable. ¿Qué fue eso?, pregunté, mi voz apenas un rasgueo. Mis ojos se dirigieron al suelo, donde una copa de vino tinto, la que siempre usábamos para celebrar nuestros aniversarios, se había desintegrado. El color burdeo se extendía por la alfombra beige, una mancha que, en ese momento, se sintió permanente. Ella no miró el desastre, me miró a mí, y esa mirada fue la primera puñalada. No había furia, ni arrepentimiento en sus ojos verdes, solo una terrible, casi clínica, indiferencia. Leo, tienes que saberlo, dijo, y la frialdad de su tono me hizo retroceder mentalmente un paso. He estado con otra persona. La frase me golpeó con la fuerza de un coche a toda velocidad. El mundo se detuvo. El zumbido del refrigerador, el débil sonido de los coches en la calle, mi propia respiración, todo se hizo mudo. Me quedé inmóvil, procesando las 5 palabras que habían demolido 3 años de vida compartida. Promesas, viajes, la búsqueda de ese maldito perro que se había escapado el verano pasado, la hipoteca que firmamos, y que ahora se sentía como una condena de ladrillo y argamasa. ¿Qué estás diciendo?, logré articular, mi garganta seca y áspera. Sentí la necesidad desesperada de reír, de que esto fuera una broma macabra, una prueba de lealtad estúpida. Pero su rostro no se movió. Te he engañado, repitió, y esta vez, el peso de la confesión aplastó cualquier esperanza de que estuviera mintiendo. Me crucé de brazos, una postura defensiva que intentaba contener el temblor que recorría mi cuerpo. Valeria, ¿por qué? ¿Qué demonios pasó? ¿Quién es él? Valeria suspiró, un sonido exasperado, como si mi dolor fuera una molestia y mis preguntas fueran insignificantes. Y entonces soltó la bomba, las palabras más crueles que he escuchado, la explicación que no solo justificaba su traición, sino que aniquilaba mi identidad. Lo hice porque quería un hombre de verdad. El aire se fue de mis pulmones. No fue el engaño lo que me rompió en ese instante, sino la calificación, la brutal devaluación de mi persona. Un hombre de verdad. La frase resonaba en la habitación como un eco hiriente, mofándose de cada esfuerzo que había hecho por ser un buen compañero, por construir un hogar, por ser el hombre que ella decía amar. ¿Un hombre de verdad?, pregunté, mi voz subiendo en una incredulidad dolorosa. ¿Qué significa eso, Valeria? ¿Qué soy yo? ¿Un fantasma? ¿Una sombra? ¿Te refieres a mi trabajo? ¿A mi forma de ser? ¿A qué? Ella se acercó un paso, sus ojos fijos en los míos, y por primera vez vi un rastro de algo que se parecía al desprecio. No eres tú, Leo, es lo que no eres. No eres esa fuerza. Nunca eres impulsivo. Siempre estás planificando. Siempre eres tan seguro. Tan blando. Yo no quiero un compañero de piso. Yo quería a alguien que se arriesgue, que pelee, que me haga sentir que las cosas importan porque tienen un riesgo real. Quería a alguien que me asustara un poco, en el buen sentido. Alguien que no se disculpe por ser fuerte. ¿Y quién es él, este hombre de verdad? Mi voz ahora era peligrosamente tranquila. Se llama Marcos, trabaja en construcción. No piensa demasiado antes de actuar. Y cuando me mira no ve a su princesa sensible, que necesita ser protegida. Me ve a mí, y con él me siento viva. Me siento la mujer de un hombre. La comparación fue un golpe tan bajo, tan íntimamente destructivo, que ya no sentí la ira, sino una punzada helada de humillación. Me había despojado de mi hombría, de mi valor, y lo había empacado y vendido como un producto defectuoso. Me di cuenta de que, en su mente, la traición no había sido un error, sino una actualización.
y la mancha de vino en la alfombra era mi sangre. El silencio que siguió a las palabras de Valeria era peor que el grito de guerra más ensordecedor. Me quedé allí, bajo el halo de la luz de la luna, sintiendo cómo mi columna vertebral se convertía en arena. Ella había definido mi existencia con un solo juicio. No soy un hombre de verdad, no era una mentira, ni siquiera una infidelidad, era un fallo de fábrica. Mi mente, que siempre funcionaba con la lógica precisa de un ingeniero de software, mi profesión, que ahora me parecía patéticamente segura y blanda, se negaba a formular una respuesta coherente. Ella esperaba una pelea, un estallido de masculinidad herida. Esperaba que actuara como Marcos. Yo solo podía sentir el peso muerto de la humillación. ¿Me estás diciendo, logré decir mi voz ahora fría y distante, que te acostaste con él para compensar mi falta de testosterona? Valeria recogió el fragmento más grande de la copa rota y lo examinó con una calma inaceptable. Estoy diciendo que no puedo seguir fingiendo. Tú me ofreces seguridad. Un futuro planeado, un colchón de aire. Él me ofrece el presente. La adrenalina. La sensación de que si no nos agarramos fuerte, nos caemos. En ese momento la vi de verdad. No a la mujer que había amado, sino a una extraña que buscaba el caos. Y me di cuenta de que ella ya se había ido mucho antes de que se acostara con Marcos. ¿Desde cuándo?, pregunté. No importa. Importa para mí, repliqué, dando un paso adelante. Finalmente, la rabia empezó a abrirse paso a través de la anestesia del shock. Importa porque te miré a los ojos, Valeria. Te hice promesas. Planeamos un viaje a la Patagonia para el invierno. ¿Todo era una farsa? Valeria dejó el trozo de cristal. Leo, siempre te quise. Pero no lo suficiente. No has cambiado nada. Siempre has sido el mismo hombre bueno y predecible que me conoció en la biblioteca universitaria. Es mi culpa por pensar que eso me bastaría. Y esa fue la última punzada. No te engañó porque él era mejor. Te engañó porque tú no eras lo suficientemente malo, lo suficientemente peligroso, lo suficientemente arriesgado. Mi bondad, mi estabilidad, mi compromiso con la planificación a largo plazo, todo lo que yo creía que eran virtudes, eran en realidad mis defectos terminales. Me di la vuelta. No había nada más que decir. Mi dignidad exigía una salida rápida, silenciosa, sin permitirle que presenciara mi colapso. Fui a la oficina, tomé la mochila de emergencia que siempre tenía lista para viajes de trabajo, otra prueba de mi predictibilidad, pensé con amargura, y lancé dentro algunas camisas y el cepillo de dientes. Mientras lo hacía, un recuerdo doloroso me asaltó. Hace 6 meses, un tipo me había cortado el paso en la carretera, gritándome obscenidades. Yo, siguiendo mi protocolo de manejar conflictos de forma madura, simplemente le había tocado la bocina y lo había dejado ir. Esa noche, Valeria me había dicho, con una extraña mezcla de afecto y decepción: eres demasiado tranquilo, Leo. A veces desearía que defendieras tu espacio un poco más, aunque sea por una tontería. En ese momento, lo interpreté como una preocupación por mi seguridad. Ahora entendía que esa fue la primera vez que ella vio el hombre de verdad que faltaba en mí. Salí del departamento sin mirar atrás. En la puerta, Valeria me detuvo con un toque ligero en el brazo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, con un tono más parecido a la preocupación que se tiene por un objeto frágil que por una persona amada. Me encogí de hombros, mi voz resonando en el pasillo vacío. Voy a ir a un lugar donde no tenga que escuchar cómo me deconstruyen. Espero que tú y Marcos encuentren toda la adrenalina que buscaban. Conducir fue un acto puramente mecánico. No tenía destino. Me detuve en un motel de carretera a 20 kilómetros de la ciudad, un lugar tan anónimo que me ofrecía el lujo del anonimato total. Tendido en la cama con sábanas ásperas, me encontré haciendo lo que solo un hombre blando haría: buscar a mi reemplazo. Entré en las redes sociales de Valeria, y aunque no tenían fotos juntos, una búsqueda rápida por los contactos de Marcos Construcción me llevó a él. Marcos. Un hombre con el cuello ancho y los antebrazos gruesos, sonriendo en fotos de obras y levantando pesas en un gimnasio. Sus publicaciones eran impulsivas, llenas de jerga y desafíos.
En una foto reciente, sostenía una pala con un aire de dueño del mundo, un hombre de verdad. La frase se grabó a fuego en mi mente, pero no como un insulto, sino como un mapa. Leo no era un hombre impulsivo, pero la rabia de la humillación es una fuerza impulsora poderosa. Cerré los ojos. El hombre que se había ido de la casa de la hipoteca no era el mismo que se acostó en esa cama. Él había sido herido, pero más importante aún, había sido desafiado. Valeria no me había dejado por un hombre mejor, sino por un arquetipo, y mi única manera de recuperar mi valía era desafiar ese arquetipo. Iba a demostrarle no a ella sino a mí mismo, que esa fuerza no era exclusiva de los músculos y la impulsividad. Era una fuerza que podía nacer de la mente y del dolor. Las siguientes 4 semanas fueron una agonía metódica. El motel de carretera se convirtió en mi búnker, el cubículo mal iluminado de mi oficina, mi campo de batalla. La rabia no se manifestó como un puñetazo sino como una obsesión fría. Si Valeria quería adrenalina y fuerza, se la daría, pero a mi manera, convirtiéndome en un arma intelectual. Dejé mi trabajo a tiempo completo, el cual Valeria había llamado seguro, y tomé el proyecto más arriesgado y volátil que pude encontrar. Una startup de tecnología financiera al borde del colapso necesitaba una auditoría de seguridad de emergencia y una reconstrucción de su firewall en 30 días, con un bono millonario si lo lograba, o una demanda si fallaba. Era un riesgo que habría paralizado al viejo Leo, pero el nuevo Leo lo abrazó como una penitencia. Dejé de dormir 6 horas. Dormía 4, y mis sueños eran diagramas de flujo y códigos de error. El café reemplazó a la sangre en mis venas. Mi cuerpo se afinó. Perdí peso, pero la fatiga me dio una mirada profunda, una intensidad en los ojos que nunca antes había tenido. El miedo a perder la hipoteca fue reemplazado por la necesidad de demostrar que mi inteligencia era una fuerza tan devastadora como cualquier puño. En lugar de levantar pesas, levantaba el peso de la responsabilidad de $10 millones en activos digitales. Llegó el día 25. Había estabilizado la red, y mi bono estaba asegurado. Por primera vez en un mes, me permití mirar las notificaciones del teléfono. Valeria me había enviado un mensaje, pidiéndome que recogiera mis últimas cajas de la bodega. Ella sonaba inestable. Fui a la casa a media tarde. Cuando crucé la puerta encontré la escena que se había estado formando en mis pesadillas. Marcos. Estaba en la sala, con una camiseta sin mangas de un color estridente, su espalda musculosa sudando mientras apilaba los libros de Valeria en una caja. Estaba cumpliendo el rol que ella le había asignado, el hombre fuerte y físico, el que construye y mueve. Marcos levantó la vista al oírme. Su sonrisa fue una mezcla de burla y superioridad territorial. «Mira quién vino a buscar sus juguetes», dijo, su voz grave y resonante. Se cruzó de brazos, tensando el bíceps. Me detuve en el umbral, sin sentir ni el impulso de huir ni la necesidad de pelear. Solo vi a un hombre simple, una variable en una ecuación resuelta. El viejo Leo se habría sentido intimidado. El nuevo Leo, el que acababa de salvar una empresa con un teclado, solo sintió molestia. «Vengo a llevarme mi propiedad», respondí, mi voz monótona y controlada, sin pizca de emoción. Valeria salió de la cocina, con el cabello desordenado y los ojos hinchados, una imagen muy distinta a la mujer fría que me había abandonado. «Leo, qué bueno que viniste», murmuró acercándose, con un intento de contacto que esquivé sutilmente. Marcos solo me estaba ayudando con el traslado de algunas cosas. «Ya sabes, es muy práctico». «Lo veo», dije, y mis ojos se posaron en Marcos. Marcos, sintiéndose desafiado por mi calma, dio un paso al frente. «Oye, tranquilo ingeniero, ya entendimos el mensaje. Tú eres el tipo bueno y predecible. Yo soy el que pone los huevos aquí. No pasa nada». Y ahí estaba. El insulto al aire, el momento que Valeria había esperado, el momento en que me derrumbaría o estallaría. Pero la fuerza que había cultivado no era la de la impulsividad. Era la fuerza de la estrategia. «No, Marcos», respondí, dando un paso hacia él pero sin invadir su espacio, una maniobra de confianza que lo desarmó. «Tú eres el tipo que se está esforzando demasiado».
Y tú, Valeria, me giré hacia ella, mi mirada tan fría como el código binario. Tú tienes lo que querías, adrenalina. Saqué un sobre grueso de mi bolsillo interior, y lo dejé sobre la mesa de café, justo al lado de la mancha seca de vino tinto. Ahí tienes los documentos de la hipoteca. Los he transferido legalmente a tu nombre. La casa es tuya. Es el último pago de mi seguridad y predictibilidad. Valeria abrió los ojos, estupefacta. Leo, no tienes que hacer eso. Podemos venderla. Dividir el... La interrumpí con un gesto de la mano. No. Yo ya tengo mi futuro asegurado. Te lo dejo como recuerdo de lo que llamaste blando. En cuanto a ti, Marcos, mis ojos volvieron al hombre, que parecía confundido por la mención de documentos legales. Espero que estés preparado para que la adrenalina se convierta en rutina. Arreglar una hipoteca y una mujer rota requiere más que buenos bíceps. Recogí mis 2 cajas. Al salir, me detuve. Valeria, me dijiste que querías un hombre que te asustara un poco. Hoy me has visto. La diferencia es que mi fuerza no está en mis músculos, sino en mi decisión. Y acabo de decidir que mi vida sin ti vale millones más que mi vida contigo. Buena suerte con la construcción. Salí y cerré la puerta con suavidad. El verdadero clímax no fue una pelea, sino la demostración de un control absoluto, una fuerza quirúrgica, que dejó a Valeria y Marcos en la sala, congelados por la frialdad de mi resolución. 1 año y medio después, el nombre de Leo Velázquez era sinónimo de seguridad digital de alto riesgo en la capital. El bono millonario no solo le había permitido asegurar su futuro, sino fundar Aegis, su propia firma de consultoría. Vivía en un ático minimalista, con paredes de cristal que daban a la ciudad, un contraste total con la casa hipotecada y acogedora que había compartido con Valeria. La previsibilidad de antes se había transformado en una disciplina controlada. La fuerza que había encontrado no era la bruta, sino la resiliente. La fuerza de Leo ahora se medía en la capacidad de anticipar ataques cibernéticos y tomar decisiones que ponían en juego fortunas, siempre con la misma frialdad quirúrgica que demostró al dejar la casa. Había integrado la adrenalina en su vida, pero era una adrenalina cerebral, mucho más peligrosa y rentable que la impulsividad de un puñetazo. Una tarde, mientras almorzaba cerca de una zona de oficinas corporativas de lujo, vi un rostro que me detuvo en seco. Valeria. Estaba sentada sola en una cafetería, pero no era la Valeria que recordaba. Su rostro estaba tenso, había un nerviosismo constante en sus movimientos, y vestía ropa que parecía de segunda mano. Había perdido ese brillo de mujer viva, que la definía cuando me dejó. Me acerqué a su mesa, no por resentimiento, sino por una curiosidad antropológica, como un científico que revisa una vieja hipótesis. Valeria, dije, mi voz tranquila y profesional. Ella levantó la vista y por un momento sus ojos se abrieron en un shock mezclado con alivio. El alivio de ver una cara familiar, el shock de ver la cara de la persona que humilló y que ahora era evidentemente exitosa. Leo, murmuró, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿Qué haces por aquí? Estás diferente. Los riesgos pagan, respondí, sentándome sin esperar una invitación. Hice el cambio, escuché tu consejo. Valeria bajó la mirada a su taza de café. La casa, gracias por eso, Leo. ¿Nos salvaste de un desastre?, pregunté por Marcos. La historia que se desenrolló fue predeciblemente caótica. La adrenalina se había agotado. Marcos, impulsivo y con deudas, había comenzado a remodelar la casa sin licencia, creyendo que podría venderla por el doble. Las multas y la paralización de la obra destruyeron sus finanzas. La hipoteca, que Leo había dejado como un regalo envenenado de estabilidad, se convirtió en una carga insoportable bajo la impulsividad de Marcos. Terminé hace 6 meses, confesó Valeria, una lágrima solitaria corriendo por su mejilla. Marcos, es un niño en un cuerpo de adulto, un hombre de impulsos, y cuando la realidad golpea se rompe. La miré a los ojos, sin piedad ni burla, sino con una comprensión tranquila. Querías un hombre que te asustara, Valeria. Él te asustó con la inestabilidad. Yo te asusté con el control. Valeria negó con la cabeza. No, quería un hombre de verdad, Leo. Y él me hizo darme cuenta de que tú lo eras.
de una forma que nunca pude entender. Un hombre de verdad es el que tiene la fuerza para construirse a sí mismo después de que lo destruyen. Tú no peleaste pero ganaste. Tú no gritaste pero me dejaste sorda. Tú eres fuerte, Leo, porque tu fuerza es interna. Esa fue la última validación que necesitaba, pero que ya no buscaba. El insulto que había impulsado su transformación había sido refutado, no por un tercero, sino por la persona que lo había lanzado. Me levanté. Me alegra que te hayas dado cuenta. Pero ya no importa. ¿Me arrepiento? Sí, Leo. Me arrepiento de haberte llamado blando, dijo ella, suplicante. Yo no, respondí con una sonrisa genuina. Necesitaba que me llamaras blando. Me diste el desafío que necesitaba para convertirme en el hombre que me gusta ser. Nunca lo habría hecho por mí, lo hice por ti, para probarte lo equivocada que estabas, y al final, lo hice por mí. Leo se despidió con un asentimiento educado y salió de la cafetería. Mientras caminaba hacia el rascacielos de cristal que albergaba su oficina, ya no veía la ciudad como un laberinto incierto, sino como un tablero de ajedrez donde él decidía los movimientos. El hombre predecible se había ido, reemplazado por el estratega. Marcos y Valeria se habían quedado con la casa y el caos. Leo se había quedado con la única cosa que importaba: la redefinición de su propia verdad.